Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aldama. Hoy te traemos el ataque Shabalov. Esperamos que os guste. Arrancamos. Hola Marc, está con nosotros hoy para comentar este interesante variante. ¿Qué tal? Hola, muy bien, todo bien. Perfecto. Pues arrancamos ya con la variante que empieza con la jugada D4 por parte de las blancas, D5, C4, C6, caballo C3, caballo F6, caballo F3, E6, E3 y caballo de B D7, dando paso a la variante Merano de la defensa semieslava. Y aquí dama C2 es la jugada que hoy os traemos aquí, una jugada interesante que da pie a nuestra variante de hoy. Alfil de 6 juega en las negras y la jugada que os propone la academia es G4 o conocido también como el ataque Shabalov. Shabalov era un fuerte jugador norteamericano de ascendencia rusa, Alexander Shabalov, y fue el creador de esta magnífica jugada. Bien, ¿por qué recomendamos G4? Porque en caso de no jugar G4, aquí el blanco tendría básicamente tres jugadas. Una de ellas sería la jugada E4. ¿Y cómo seguirían aquí las negras, Marc? E4 y tras el negro tomaría en E4 de peón, D por E4, caballo por E4, caballo por E4, dama por E4 y aquí el negro tiene un golpe muy fuerte que es la jugada E5, que esta jugada parece extraña porque se abre delante del rey, pero tras D por E5, muy buena jugada en roque corto por parte de las negras y las negras consiguen una muy buena posición. Sí, entonces la jugada de 4 vemos que no aporta nada en la posición. Otra posibilidad sería la jugada B3. ¿Y qué sucedería contra B3? B3, las negras igualarían fácilmente la partida tras enroque corto, alfil B2 y E5, una ruptura central en el momento justo para igualar la partida y quedarse en buena posición. Entonces, la única jugada que nos faltaría por analizar sería la jugada alfil D3 por parte de las blancas, pero aquí sí que tras D por C4, alfil por C4 y B5, si nos damos cuenta, estamos en una posición, o mejor dicho, una transposición de la defensa semieslava normal y no tendría mucho sentido haber jugado dama C2 para llegar a la posición normal que se da en las situaciones de semieslava. Con lo cual, por todas estas razones, la jugada que te vamos a traer hoy y que te recomendamos es la jugada G4. Aquí hay que aceptar el reto por parte de las negras. Hay otras jugadas que no vamos a comentar ahora, pero lo que nos interesa es la jugada caballo por G4 por parte de las negras, torre G1 y aquí hay varias jugadas por parte de las negras. Vamos a analizarlas una a una. Por ejemplo, la jugada caballo por H2. ¿Qué ocurre aquí, Marc, con esta jugada? Caballo por H2 es una variante interesante, pero el blanco puede hacer caballo por H2, alfil por H2, torre por G7, caballo F8, torre G2, la torre va para atrás para atacar al alfil de H2, alfil de 6, y aquí hay una secuencia muy precisa que es muy importante, que es C5, atacando otra vez al alfil, y cuando el alfil se retira a E7, E4. En el momento justo hay esta ruptura central muy importante, y aquí el blanco tiene una muy buena posición. Por ejemplo, tras D por E4, caballo por E4, y si el negro decide capturar con la dama el peón de D4, tras alfil E3, dama E5 y enroque largo, la posición blanca es abrumadora. Las piezas blancas están súper bien situadas mientras que las negras están muy mal puestas. Bien, retomamos la posición de análisis tras caballo por G4 y aquí tras torre G1 hay otra jugada que parece bastante natural, que es F5 defendiendo el caballo. ¿Y aquí qué secuencia tienen las blancas? Exacto, F5 y tras F5 hacemos H3 aprovechando que no nos han capturado el peón de H2, caballo F6, torre por G7 y tras caballo E4, el negro aprovecha esta casilla fuerte que tiene, hacemos simplemente alfil de 2 con una posición muy satisfactoria para el blanco. Bien, otra alternativa tras caballo G4 en vez de la jugada F5 sería una idea parecida, aunque es sustancialmente peor, que sería la jugada H5. ¿Cómo reaccionamos con blancas aquí? Esta jugada es peor porque reaccionamos del mismo modo con H3 y tras caballo F6, torre por G7 y ahora el negro no tiene la casilla E4 para acceder, así que tendría que hacer una jugada triste como alfil F8 y tras torre G1 la posición blanca es muy satisfactoria. Bien, pues vamos a ir a la última variante, quizás una de las más interesantes para las negras, que sería la jugada dama F6,
tocando el peón o sea, el caballo de F3. Y aquí la jugada sería torre por G4, dama por F3. ¿Y cómo queda esta posición? ¿Cómo continúa, Marc? Esta posición es muy interesante porque la jugada principal que se ha jugado siempre es torre por G7, pero esta jugada no nos ha acabado de convencer y proponemos la novedad H3, que no se juega prácticamente nunca, pero nos parece una línea súper interesante. Y tras H3, dama F6 del negro para defender el peón de G7 y jugamos E4. Muy interesante esta jugada. Y tras, por ejemplo, dama por D4, hacemos alfil E3, dama F6, y aquí hay una repetición de tablas, ¿vale? Tras alfil G5, y si dama D4, alfil E3, y si dama G6, alfil E3, dama F6 y alfil G5. Aquí habría una repetición de tablas por parte del negro. Sí, pero habría otra posición que si en vez de dama por D4, las negras se les ocurre una jugada como H5, atacando la torre, tendríamos la jugada fuerte torre G5, y ahora si vamos a la misma variante, dama por D4, alfil E3, dama F6, nos damos cuenta de que hay una secuencia muy fuerte, ¿verdad, Mar, para las blancas? Exacto, aquí hay una continuación muy fuerte y es la jugada E por D5, buena, tras C por D5, C por D5, y la posición blanca es muy buena, puede seguir con enroque largo y las piezas blancas están muy activas. Así que contra E por D5 la jugada correcta del negro sería hacer alfil B4, pero tras D por C6, o incluso mejor, enroque largo, alfil por C3 y D por C3, la posición blanca es bastante superior aquí. Las piezas están muy bien puestas y podemos seguir con ideas de alfil D4 o sacar el otro alfil y la posición blanca es bastante mejor. Entonces, como te habrás dado cuenta, esta posición es una posición bastante compleja, con una iniciativa fuerte por parte de las blancas, y te vamos a decir por último, para terminar el vídeo, cuál sería la única solución para el negro para no entrar en esta peligrosa variante. Y tras dama C2, nuestra recomendación sería que juegues D por C4, porque tras alfil por C4 y B5 por parte de las negras, alfil D3 transpone una variante conocida ampliamente por parte de las negras, de la semieslava, y habrías evitado pasar con todos estos peligros. Así que sin más, con estas aperturas en 10 minutos, vamos a despedir a Marc. Marc, hasta otra. Hasta la próxima. Y te emplazamos a nuestros nuevos vídeos de esta serie de Aprende aperturas en menos de 10 minutos. Hasta otra.